Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar. Cómo saber qué hacer cuando tenemos que hacer valer nuestros derechos fundamentales. Que hacer precisamente eso, fundamentales, requieren de una atención inmediata, casi de urgencia. Hoy vamos a hablar sobre la tutela de urgencia. Le contamos qué es. Soy Rocío Aliaga. Bienvenidos. Entre todos los derechos reconocidos en la Constitución y la legalidad internacional, mediante convenios y convenciones de las que nuestro país es Estado parte, al haberlos suscrito e incorporado a nuestro sistema jurídico, de todos ellos, de todos esos derechos, existe un grupo denominado derechos fundamentales. Y se los llama o denomina así, pues están referidos a lo esencial, a lo principal, a lo inherente a la persona y la dignidad humana. En ese sentido están comprendidos al inicio de nuestra Constitución Política del Perú, que los estima como fin supremo de la sociedad y el Estado, reconociendo, por ejemplo, en su capítulo 1, a el derecho a la vida y a una identidad, a la igualdad ante la ley, a la libertad de conciencia y de religión, a la libertad de información, opinión y expresión, entre otros, que al ser considerados fundamentales, de ser vulnerados, demandan de una atención preferente, de una atención inmediata, casi urgente. Es justo en este punto que entra el tema al que nos vamos a referir en este programa. Es justo en este punto que se activa la tutela de urgencia. Un mecanismo de protección de los derechos fundamentales que todo sistema jurídico comprende o espera comprender para dar atención con carácter de urgente a algún derecho fundamental quebrantado o transgredido, algún derecho que simplemente no puede esperar, como una pensión por alimentos o un reconocimiento de descanso pre- y postnatal. Y para eso se apoyan directamente en procesos de amparo. El problema es que no faltan quienes, pretendiendo aprovechar la celeridad de estos procesos, fuerzan las figuras legales para hacerse pasar por uno, solo consiguiendo con ello sumar al embalse de la carga procesal y al final ni para uno ni para otros. La cola es tan injustamente larga que terminan esperando en ocasiones más que otros procesos referidos a derechos que no requieren tutela de urgencia. El Tribunal Constitucional en ese sentido considera en una de sus respuestas de fondo reforzar las causas que realmente debieran llegar ante esta institución y activar estos mecanismos de protección. Todo esto en ánimo no solo de proteger los temas fundamentales, sino de mejorar el derecho en sí mismo. Ese era el informe que nos ayuda a poner siempre en contexto los temas que vemos en Tus Derechos, pero para ampliar mejor la información, como siempre nos acompaña el doctor Felipe, a quien agradecemos siempre su presencia. Y Felipe, en ese sentido, la tutela de urgencia está estrechísimamente vinculada con los derechos fundamentales, un poco como que ha sido creada para protegerlos. Exactamente, Rocío, buenos días. Mira, los derechos fundamentales son tan inherentes a la persona que no pueden ser sino exigidos y tratados de una manera urgente. Y si es de manera urgente, es de una manera extraordinaria, distinta a los demás casos. Cuando uno, por ejemplo, tiene un problema con el inquilino y quiere retirarlo porque no ha cumplido con el contrato, hay un proceso, pero este proceso tiene plazos más largos. En cambio, cuando estamos hablando, por ejemplo, de mi derecho a la pensión, que es un derecho de naturaleza alimentaria, porque sin la pensión yo no puedo sobrevivir, entonces ahí el derecho ha pensado en un procedimiento mucho más corto, más rápido, urgente, y ese, por ejemplo, es el amparo, que es un poco el rey de los procesos constitucionales existentes, ¿no? ¿Todos los procesos constitucionales van de la mano con las tutelas de urgencia? Sí, todos tienen como característica que se requiere una actuación de urgencia, ¿no? El habeas corpus, el habeas data, la acción de cumplimiento, naturalmente la acción de amparo, la acción popular que se ve a nivel del Poder Judicial. Todas ellas son importantísimas de atender de inmediato.
Y hay un problema en general en el Perú que se está dando y que el Tribunal Constitucional desea solucionar, que es que se está exagerando mucho de estos mecanismos y termina produciendo algo que es totalmente paradójico, que los casos que realmente exigen este trato de urgencia se ven desplazados por el alud de causas que no lo exigen. Causas en las que un poco se busca forzar la figura para que el Tribunal Constitucional... Para que sean atendidos con urgencia cuando no lo debieran. Tal cual. Bueno, pues entonces ahora vamos a ampliar ese tema, esa información. Nos vamos a ir a la pausa, pero regresamos para seguir hablando en tus derechos de tutela de urgencia. Volvemos. Seguimos con tus derechos y ahora estamos con Wilson Hernández. Él es economista, especialista en temas de investigación y sobre todo en administración de justicia. Bienvenido, Wilson, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Qué ocurrencia. Vamos a ver a propósito de una sentencia del Tribunal Constitucional referida a cómo se posiciona y busca priorizar los casos que realmente requieren de urgencia, a conversar un poco sobre este panorama de la administración de justicia en el Perú, sobre todo referido a los temas de demora que pueda darse en la emisión de pronunciamientos. Hay un viejo dicho que se repite además muchas veces sobre que justicia que tarda no es justicia. ¿Qué primeras reflexiones te merece esta sensación de que estamos viviendo en un país donde los pronunciamientos judiciales pues demoran y se hacen esperar? Bueno, en principio es algo que forma parte del imaginario social, ¿no? Las características, si uno pregunta a la gente, sí, el Poder Judicial es lento, ¿no? En el promedio podríamos decirlo que sí lo es, ¿no? Grosso modo podemos decir que existen 3 millones de casos en el Poder Judicial y cada año ingresa 1 millón nuevo de casos, ¿no? Y eso evidentemente tiene un problema porque la capacidad del Poder Judicial para hacer frente a eso es menor. Esto ha llevado, digamos, y ha sido una política muy común en los últimos 20 años, casi tradicional, que la forma principal para tratar de enfrentar la cantidad de casos que llega, que es una de las varias razones de la demora, sea poner más jueces, poner más órganos jurisdiccionales, no más juzgados. Hay un principio bien básico en economía que toda oferta genera demanda. Entonces, si tú pones un juzgado, en el poco tiempo se va a congestionar, y eso es lo que dicen las estadísticas, ¿no? En otros países ya ha habido una evolución en este tipo de políticas y además de la creación necesaria de más juzgados, se entiende que el juez y el aparato judicial tiene que gestionar mejor, ¿no? Pero no es que se le dé la responsabilidad directa al juez, tiene que haber todo un sostén de políticas públicas, de herramientas de gestiones que puedan ir trasladándose hasta el juez para que éste tome mejores decisiones, ¿no? Digamos entonces que la solución frecuente a la que hemos echado mano en el país es ante el problema de mayor carga procesal, más personas, más juzgados, ¿no? Más jueces en general. Y eso ha generado que esos juzgados nuevamente tengan una dinámica en la cual se vean enfrentados con una carga procesal altísima. Es como que se reproduzca el problema en vez de solucionarse. Pero hay otra opción que puede ser el rediseño de lo que va a haber esa corte, ¿no? Justamente este programa se basa en una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual como que ha repensado sus pasos y ha dicho, oiga, de todo lo que estoy viendo hay muchas de las cosas que no debería haber, y por eso me limito. Esta alternativa del rediseño conceptual o de políticas en una entidad, ¿cuán seguida es en otros ámbitos de la justicia en general? A nivel, digamos, del Poder Judicial es algo que sí se ha visto cuando hemos tenido los nuevos códigos procesales, penal y laboral, por ejemplo. Entonces yo defino reglas internas para ser más eficiente, tener menos papel, acortar plazos, acortar el proceso, ¿no? Eso es uno. Y del otro lado, lo que se ha solido hacer a nivel de juzgados especializados es quitarle algunas competencias, es decir, estos juzgados ya no ven eso, tienen que verlo los que están abajo, ¿no? Entonces, desviste un monje para vestir a otro, ¿no? Entonces, sí, yo debería esperar que con este tipo de políticas yo reciba menos casos. El problema es que no los elimino del sistema, los estoy pasando a otro lado, ¿no? La reforma procesal penal es muy importante, pero ya hay signos de congestión en algunos distritos judiciales
Y en Arequipa, por ejemplo, con la nueva ley procesal del trabajo, los juzgados ya están congestionados a pesar de que es un proceso bien corto. Entonces ya no hay dónde cortar el proceso. Lo que tenemos que mirar y profundizar es cómo hacemos que los jueces tengan herramientas más ágiles de gestión o cómo hacemos para evitar esa carga de casos que no debería llegar justamente al Poder Judicial, porque son cosas sobre las que ya se ha pronunciado. Entonces, cuando yo entro en contacto con mi abogado por alguna vulneración supuesta de derechos, yo debería tener una información básica para cotejar eso y que, digamos, no me estén haciendo perder dinero sin razón, ¿no? Claro, y ese es un punto muy importante porque está vinculado a la predictibilidad, ¿no? Si yo sé que la causa en la que estoy interesado tiene ya un resultado más o menos esperado, predecible, de ahí el nombre, pues no debería empezar esa tortuosa a veces marcha o tránsito por los canales de administración de justicia, porque ya se espera, se sabe qué resultado se va a tener. ¿Qué resultado se va a tener? Exacto, ¿no? Hay otro tipo de casos en los que, sin embargo, mi opción de ir al Poder Judicial es bien incierta en términos de resultados, ¿no? Pensión de alimentos, por ejemplo. Sí, yo la necesito y tengo que ir, ¿no? Es el principal caso que existe en el Poder Judicial. Se dice que es el 40% al 50% de los 3 millones de casos, no son cifras oficiales. Entonces, ¿qué hacer, no? Van a llegar los casos en el tiempo y van a aumentar. Hay algo que se puede hacer relativamente fácil, por ejemplo, y pensemos en otro ámbito. Las empresas de helado saben que en verano van a vender más, entonces tienen que prepararse desde diciembre para enfrentar la demanda de enero. Claro, es un negocio como estacional, ¿no? Exacto, es el concepto de estacionalidad, ¿no? Pasa exactamente lo mismo en pensión de alimentos, ¿no? Cuando uno analiza las cifras de mes a mes sobre en qué época llegan antes del periodo escolar y llegan un poco antes de fin de año. Entonces, si uno ve estas cifras, dice, entonces yo debería preparar mi aparato judicial para crear, por ejemplo, entre marzo y abril, una cantidad de juzgados temporales, ¿no? Y yo los desactivo 2 meses después. El problema es que los juzgados temporales se convierten en permanentes porque no se tiene esta lógica de cuando hay este tipo de demanda, que significa que yo pueda entrar y salir en un momento determinado, ¿no? Y así como estas formas de ver la justicia, es lo que nosotros necesitamos. Y para esto necesitamos analizar data, tener estudios mucho más profundos, ¿no? Se dice que el Perú es un país sobrediagnosticado, pero la justicia es una excepción bien fuerte, ¿no? Hay algunos diagnósticos, pero tienden a ser relativamente generales y no nos permiten entrar a la problemática específica de una u otra materia judicial, ¿no? Es curioso cómo a partir de este diálogo entre economistas y abogados, ¿no? Poco utilizado, la verdad, se pueden encontrar soluciones que combinen lo mejor de ambas disciplinas, ¿no? Porque en realidad a veces los abogados tenemos la presunción de que nos valemos solos y nos encontramos con herramientas como estas, derivadas básicamente de la estadística, que permitirían que los objetivos que buscamos, que es dar o impartir administración de justicia en el menor tiempo que sea posible, sea realidad. Uh-huh. Agradecemos entonces al doctor Wilson Hernández por su participación. Hemos estado en un diálogo en realidad entre la economía y el derecho de cómo hacer más eficiente una labor para la mejor administración de justicia. Volvemos entonces luego de esta pausa. Continuamos con el programa Tus Derechos. Estamos viendo tutela de urgencia, un asunto de importancia, sobre todo a raíz de la expedición de una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se ha aprobado un precedente vinculante que va a determinar algunos cambios. Y para comentar esta sentencia y este precedente, contamos con la grata presencia del doctor Pedro Grandes, quien es profesor de las Universidades Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, doctor Grandes. Muchas gracias Felipe, y encantado de estar en tu programa. Gracias a ti. Vamos entonces a ver esta sentencia, pero antes quisiera que nos ilustre sobre cuándo realmente estamos ante casos que ameritan una tutela de urgencia. Ok. Sabemos lo que son los derechos fundamentales, ¿no? Las cosas más valiosas para todos los ciudadanos y las personas. Y entonces todo sistema jurídico, el nuestro también, incorpora mecanismos de protección atendiendo a esa naturaleza
relevante, fundamental, que son los derechos, ¿no? Y este es el caso del proceso de amparo, por ejemplo. El proceso de amparo es un mecanismo de protección judicial, ¿no? Un mecanismo extraordinario de protección, porque todos los procesos judiciales son de alguna manera mecanismos también de tutela judicial de derechos, en sentido amplio, ¿no? Pero para el caso de los derechos fundamentales tenemos mecanismos o herramientas judiciales, procesales, que tienen una característica sumaria, rápida, efectiva, más sencilla y con menos trámites, ¿no? Por decirlo en términos amplios, ¿no? Claro, y si es así rápida, muy sencilla, si busca atender derechos fundamentales tan caros para un ciudadano, se entiende que debería haber una vía a la cual solo acudan todos aquellos que realmente encajen en estos supuestos. Esta es la idea, ¿no? Esta es la idea, porque hay quienes les gusta utilizar esta terminología que es más o menos económica, en el sentido de decir que los procesos constitucionales son recursos escasos, ¿no? Recursos escasos porque, para pensar en términos del tribunal, por ejemplo, si se pensara que el tribunal es el único organismo o la única entidad judicial que protege derechos fundamentales, esto sería imposible en un país como el nuestro, ¿no? De 30 millones de habitantes, que solo está en Lima, ¿no? Son 7 magistrados, o sea, sería imposible. Entonces, de ahí la necesidad de distribuir un poco las competencias y de internalizar la idea de que los auténticos defensores de los derechos fundamentales tienen que ser los jueces, desde el juez de primera instancia, el juez de paz, y los mecanismos de protección de derechos están pensados también en esos términos, ¿no? El juez que protege los derechos de la gente que vive en Iquitos tiene que ser el juez de Iquitos, no el Tribunal Constitucional. Claro. Hay una distribución de competencias para la efectiva protección de los derechos, ¿no? Y esto es un poco lo que plantea este nuevo precedente, que por cierto es el primer precedente de este nuevo Tribunal Constitucional, ¿no? Claro, un precedente, como ustedes ya saben, es esta norma que da el Tribunal Constitucional, que tiene efectos generales y que es casi aplicable o que es similar a una ley. Y este precedente lo que ha establecido, más allá del detalle que lo vamos a ver, es que todas aquellas causas que sí requieren de urgencia en su tratamiento sean vistas con prioridad y en realidad dejando de ver otras que nunca debieron llegar al tribunal. Y es que estamos ante una realidad en la cual se ampariza todo, ¿no? Se convierte en constitucional procesos que probablemente no lo sean. Esto es cierto, ¿no? Nuestro país, digamos, ha ingresado tardíamente en la dinámica de lo que son el discurso de los derechos fundamentales, ¿no? Todos sabemos que esto ha sido parte de un proceso en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El caso nuestro, pese a que teníamos Tribunal de Garantías Constitucionales ya en la Constitución del 79, ha sido el Tribunal Constitucional establecido en la Constitución del 93, que en la práctica empezó a funcionar después de la transición democrática, el que de alguna manera ha desarrollado contenidos de derechos a través de la jurisprudencia, ¿no? Entonces estamos hablando de un desarrollo reciente y claro, la gente ha empezado a confiar en exceso, creo yo, en el Tribunal Constitucional, y esto ha hecho de que la carga procesal sea inmanejable de un tribunal. Entiendo, yo he estado viendo las estadísticas de los últimos años y un promedio de 10.000 casos que llegan anualmente al Tribunal Constitucional con 7 magistrados. Es imposible materialmente atender eso, ¿no? Yo creo que en esa dirección lo que hace el precedente, en este caso, en el caso Francisca Vázquez Romero, expedido hace unos días por el tribunal, es de alguna manera llamar la atención sobre la necesidad de hacer una gestión eficiente de las competencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Es un tema de diseño institucional. ¿Para qué debe, en última instancia, acudirse a un tribunal como el Tribunal Constitucional, que funciona según la Constitución, ¿no?, entre Lima y Arequipa, pero también sabemos que hace audiencias en distintos lugares del país, ¿no? Pronto en Trujillo también. Y este modelo de posicionamiento que usted señala, que también busca reforzar, en todo caso, también la autoridad del tribunal en la medida que va a ver las causas que realmente debieran llegar al Tribunal Constitucional y no todas, va a motivar sin duda una expectativa de la gente por saber ante qué casos o qué casos realmente se van a conocer. ¿Cuáles en todo caso no se van a conocer?
Ok, yo creo que lo que hace el tribunal, habría por lo menos dos maneras de interpretarla, ¿no? Uno sería como que el tribunal está realmente innovando a través de este precedente, ¿no? En el sentido de que está exigiendo al justiciable, al ciudadano que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional, por lo menos que fundamente su recurso. O sea, no es como cuando uno va a un tribunal penal, por ejemplo, le leen la sentencia y le pregunta, ¿está usted conforme? Y el condenado, si es condenado, lo que viene a decir es apelo, ¿no? Claro, y suficiente. Y claro, le da unos días y igual tiene que presentar unos argumentos, pero aquí de lo que se trata es, si usted no fundamenta su recurso de agravio, el tribunal lo puede rechazar de plano, ¿no? Claro. Esto es lo que el tribunal llama una sentencia interlocutoria, que es un auto, ¿no? De manera que lo primero que impone este nuevo precedente es una carga de fundamentación muy estricta que tiene que correr de parte del que presenta el recurso ante el tribunal. Hay que entender de que en el caso nuestro la demanda es presentada ante un juez de primera instancia. Pensemos en el esquema de un amparo, por ejemplo, ¿no? La demanda es presentada ante un juez donde está el afectado en su derecho fundamental. Y luego hay un recurso de apelación ante el Poder Judicial. Es decir, tenemos un sistema de protección de derechos que tiene agotado su derecho a la pluralidad de instancia en sede de la justicia ordinaria, por llamarlo de alguna manera, en el esquema del Poder Judicial, ¿no? Claro. Entonces, desde esta perspectiva, lo que habría que entender es que el recurso ante el tribunal no forma parte en estricto del derecho a los recursos, ¿no? Claro, que es una suerte de mecanismo totalmente extraordinario, ¿no? De ahí que en el sistema comparado también hay esta terminología que se va poniendo en uso, que se suele llamar la objetivación de los procesos constitucionales. ¿Qué significa esto? Los procesos constitucionales siempre se han entendido como procesos que tutelan derechos subjetivos, es decir, tienen por excelencia el amparo, este es el caso del amparo, por excelencia una naturaleza subjetiva, lo que sirven es para proteger pretensiones concretas de sujetos titulares de derechos, ¿no? Este precedente lo que hace es movernos hacia la dimensión objetiva, ¿no? ¿Esto qué significa? Que nos viene a decir, a través de los procesos constitucionales, un tribunal, como es el caso del Tribunal Constitucional, un tribunal de máxima instancia, o que se coloca en la cúspide del sistema, y ya no tanto su misión es proteger derechos en sentido estricto, concreto de ciudadanos, ¿no? Lo más importante tal vez para un tribunal como el Tribunal Constitucional es crear derecho o crear predictibilidad a través del derecho, reforzar las instituciones, darle contenido a los derechos fundamentales, pero ya no proteger en sentido estricto a cada una de las pretensiones de los sujetos que vienen a solicitar protección, ¿no? Para eso está el juez de primera instancia. Lo ideal es que sea el juez de primera instancia, porque este será una sentencia oportuna, efectiva, eficaz, ¿no? Un tribunal constitucional, como es el caso también, por ejemplo, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que sería un típico tribunal que atiende esta dimensión objetiva en el derecho, su misión es más trascendente, ¿no? Es, digamos, mejorar el derecho en términos en mayúscula, ¿no? Ya no tanto proteger, para eso están los jueces. Los jueces tienen que ser los que protegen los derechos y el Tribunal Constitucional, el órgano que perfecciona, armoniza, vigila que estas pautas se vayan, digamos, aplicando correctamente en el sistema a nivel nacional, ¿no? Claro, es una alternativa por la que ha optado el Tribunal Constitucional, que va a buscar acelerar en realidad esos procesos que realmente requieren de urgencia y que antes se veían postergados por tener que atender muchos que no deberían llegar al tribunal. Muchas gracias al doctor Pedro Grandes por su participación en el programa y volvemos con las frases principales. Existen 3 millones de casos en el Poder Judicial y cada año ingresa 1 millón nuevo de casos. La tutela de urgencia es un mecanismo de protección comprendido en todo sistema jurídico. Bueno, vamos ya llegando al final del programa y con esta sentencia, con toda la información que hemos manejado hoy, en esta respuesta de fondo que ha dado el tribunal, no ha hecho más que delimitar un poco el tema para evitar el alud de procesos, ¿no, Felipe?
Sí, especialmente para reforzar su autoridad. Muchas veces se decía que el tribunal se metía todo, que se pronunciaba sobre todo, y lo que ha hecho este tribunal es un ejercicio, me parece, también de un ejercicio de madurez, es autolimitarse y decir, yo voy a ver lo que realmente debo ver y no más. Y lo que realmente debe ver son aquellos procesos en los que se exigen tutela de urgencia. Claro. ¿No? Y de esa manera probablemente vea menos, pero va a impactar más, porque la decisión que se dé en tu caso o en el mío va a promover que los demás sepan a qué atenerse. Y bueno, ya no hacer tan largos procesos que en realidad a lo mejor ni siquiera debieron presentarse por esos canales. Vamos ahora a despedirnos, hemos llegado al final de Tus Derechos, nos vamos, no sin antes siempre recordarles que cualquier comentario o sugerencia que ustedes estimen puede ser tema de este programa, nos lo hagan llegar a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Continúa en TV Perú, mucho más que ver. Chau, chau.